agradecerles por haberse unido a esta iniciativa. Lo que ha sido de este año 2020 hasta el momento ha sido un año bastante complicado, como es de conocimiento público, a nivel de una emergencia sanitaria que no se había vivido durante aproximadamente 100 años, y eso va unido a una repercusión multidimensional a nivel económico, a nivel técnico, a nivel operativo. Y es por eso que a la crisis no se le tiene que entender únicamente desde la crisis, sino que tenemos la responsabilidad como gerentes de comprenderla desde el enfoque de resiliencia, es decir, esa capacidad que tenemos que promover a nivel de capacidades dentro de las empresas de agua potable, de alcantarillado a nivel nacional. Y esto no se va a lograr haciendo un trabajo individual, sino esto requiere un trabajo de tipo colaborativo, un trabajo en donde todos sumemos esfuerzos con la finalidad de generar intercambio de experiencias, con la finalidad de también poder realizar una acción colectiva a nivel nacional. Y es por eso que se ha planteado este conversatorio virtual denominado Efectos del COVID-19 en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en el Ecuador, que se concibe como un espacio inicial, un espacio en donde pretendemos, ¿sí?, que se sumen todas las personas, que los compañeros gerentes, los compañeros directores que están presentes en esta videoconferencia, con la finalidad de que haya una línea también de coordinación futura a nivel de cómo podemos enfrentar de manera colectiva este escenario, esta coyuntura que estamos viviendo. Nosotros habíamos enviado la agenda propuesta para el conversatorio. Este conversatorio se divide en dos ámbitos. Tenemos un panel de expertos, ¿sí?, que nos van a acompañar, cada uno desde sus diferentes enfoques, sobre sus diferentes abordajes, y una segunda parte, en cambio, que ya es un intercambio como tal a nivel de comentarios, de experiencias, de sugerencias, y lo que pretendemos y nos gustaría que se sumen es generar a partir de esto una hoja de ruta de manera colectiva. En ese sentido, después de agradecer nuevamente, iniciamos con la primera parte. La primera parte está conformada por 3 panelistas, expertos a nivel nacional e internacional, y a quienes también agradezco. Cada uno de los panelistas van a tener la posibilidad de presentarnos, ¿sí?, sus ponencias en un tiempo de 10 minutos. Una vez que terminen las 3 presentaciones, será una rueda de preguntas, comentarios hacia ellos. Comenzamos entonces con Verónica Cecilia Mendoza Zambrano. Voy a permitirme leer un pequeño abstracto de la hoja de vida de Verónica. Se graduó de ingeniera civil con especialidad sanitaria. Obtuvo el título de 4º nivel de la maestría en gerencia de servicios públicos domiciliarios. Ha participado en 32 cursos de especialización a nivel nacional e internacional en temas de fiscalización de proyectos, gestión pública y laboral, gobernanza del agua, tratamiento de aguas residuales. Dentro de su experiencia profesional destaca la participación en entidades públicas y privadas como directora de obras públicas en el gobierno municipal de Isla Isabela, Galápagos, especialista hidráulica sanitaria, especialista de agua potable y saneamiento del programa PASE Ecuador-España, analista técnica, consultora en obras enfocadas al agua potable, alcantarillado y saneamiento. En la actualidad es subsecretaria nacional de agua potable y saneamiento en la Secretaría Nacional del Agua. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias por tu participación. Te dejo la palabra. Bueno, buenos días con todos. Ya nos habíamos presentado. Voy a compartir una presentación dentro. Es pequeña, de 10 minutos para poder
analizar, bueno, el tema que vamos a nosotros analizar es el contexto de la emergencia sanitaria del coronavirus COVID-19 en el sector agua potable como política pública, como Secretaría del Agua. Bueno, tenemos una base legal. El día 12 de marzo del 2020 fue declarado mediante acuerdo ministerial por el Ministerio de Salud Pública esta emergencia sanitaria, en donde es importante definir que fue una emergencia sanitaria. No hubo daño de infraestructura de los sistemas de agua potable. Nosotros el 16 de marzo el presidente convoca ya la activación del COE nacional. Por lo tanto, existe, se emite el decreto 1017 con el que estamos trabajando, en donde se declara el estado de calamidad pública en todo el territorio nacional por los casos de COVID. Nosotros, como les decíamos, nosotros el 16 de marzo activamos las mesas, primero las 4 mesas que son humanitarias, que es la 1, la 2, la 3 y la 4. Entre eso, la 1, en donde es coordinador la Secretaría del Agua, y el objetivo o la misión es coordinar el abastecimiento de agua segura, saneamiento y gestión de desechos a la población en el caso de emergencia. En todo el contexto de la emergencia sanitaria a nivel mundial, se emite la resolución 364, en donde se prohíbe que se corte el tema del suministro de agua potable. Es una emergencia sanitaria en donde la higiene es una gran parte de ayuda para evitar los contagios por este virus o bacteria definida por el Ministerio de Salud. Entonces, dentro de esta resolución sí es importante mencionar cómo se tenían los artículos, ¿no? Disponer a los miembros del Sistema Nacional Estratégico del Agua, en donde están contemplados los gobiernos autónomos descentralizados a nivel cantonal. Dentro del cantón están ustedes como empresas de agua, que garanticen el servicio de agua potable para la población en todo el territorio nacional, debiendo para el efecto realizar las acciones necesarias al fin de no interrumpir el servicio de abastecimiento de agua, ya que la higiene es fundamental para combatir la pandemia. Exhortar a los miembros del Sistema Nacional Estratégico de Agua que se tomen las acciones necesarias disponiendo únicamente del personal necesario para garantizar el servicio de agua. En este tema de la pandemia fue importante definir que aquí tenemos que cuidar a las personas que operan nuestros sistemas. Los sistemas, no ha habido ningún estudio, ningún documento donde indique que se transmite mediante el agua el COVID. Entonces, la transmisión es de persona a persona. Entonces, aquí era importante que se defina y que se cuide los grupos vulnerables, que quizás en nuestras empresas no los tengamos, pero mayormente en los prestadores comunitarios. Los denominados aguateros o los que operan los sistemas comunitarios están dentro del grupo vulnerable. Entonces, el tema de cuidar a los trabajadores era importante, por lo cual se emitió el protocolo de cuidado y cuidados a los operadores de los sistemas de agua potable y saneamiento, en donde se indica, obviamente, que no se tenga trabajando u operando a los sistemas de agua potable a las personas de grupos vulnerables. También que se pongan el tema de la protección adecuada con su mascarilla, con sus gafas, con su traje, la que debe ser siempre, ¿no? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que en esta emergencia quizás el sector de agua no se vio afectado directamente, pero sí indirectamente por las causales de este virus. O sea, nosotros sabemos que nuestros operadores, las personas que están en el campo para la dosificación de cloro deberían tener un traje. Y si vemos en toda la normativa, el traje debe ser no de bioseguridad, pero sí un traje de protección. Contar con nuestros guantes, contar con nuestra mascarilla y cuidar a nuestros operadores. Se ha enfocado mucho esta emergencia en la atención a la población, pero también está enfocada
en que nosotros como gobierno central tenemos que gestionar los riesgos y que las competencias están bien definidas de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados dentro de su ámbito geográfico. Las capacidades que tengan para la gestión y las instancias superiores que vengan a brindar apoyo en lo posterior. ¿Cuáles articulaciones se han dado desde el sector agua? Primero se ha dado la coordinación para abastecimiento de agua segura en la emergencia. Hemos levantado alrededor de más de 4,000 análisis de agua a nivel de plantas y a nivel de hospitales que están activados para el COVID. Es importante identificar que este trabajo lo hicimos con LARSA y en muchos de los hospitales activados tenemos 0 de cloro residual. ¿Qué pasa si no tenemos? Todos creo que en este contexto sabemos que el virus del COVID tiene una membrana de grasa y lo que le rompe, le desactiva, le mata es el tema de jabón y los productos de cloro. En este sentido, el tener 0 de cloro residual en las redes de nuestros sistemas sí afecta, o más bien no contribuye a tener una buena higiene, a contar con agua segura. Ese tema fue bastante analizado, nos ha llevado tiempo tomar las muestras y tener los análisis. Por eso se comenzó a entregar hipoclorito de calcio al 70% a los hospitales, según obviamente dónde están los mayores casos. Se empezó por Guayas, después se siguieron los ríos, se ha ido a entregar a La Tacunga, a Riobamba, Ambato, y seguiremos con esta entrega según la priorización tanto de casos como de cloro residual identificado en la red. También se ha tomado el tema de la calidad de agua en las plantas de tratamiento de agua potable. Tenemos unos resultados con bastante preocupación porque, como repito, el tener 0 de cloro residual hasta saliendo de la planta indica que hay poca desinfección y en el transcurso de la tubería tendríamos algún tipo más de contaminación. Reuniones con los cooperantes en el marco del Cluster Wash. En este sentido, se han identificado algunos cooperantes que siempre han estado en el marco del agua segura, UNICEF. Hemos hecho campañas de buen uso del agua, se han realizado las entregas de este producto del hipoclorito de calcio, se ha identificado la necesidad, se han realizado los protocolos. Nosotros, como gobierno central, tratamos de que se haga todo el tema a nivel de cantón. Hemos tenido las coordinaciones y la capacitación tanto con los alcaldes como con los gobiernos autónomos descentralizados, con los operadores también comunitarios, que en este caso es importante que también se maneje el tema rural. No queremos que la gente del campo, de la gente de la zona que está protegida, llegue a la ciudad donde puede haber casos y exista contagios. Se han emitido 6 protocolos de respuesta en marco de la Mesa 1. Se levantaron los planes de contingencia a nivel cantonal, teniendo hasta la fecha 221 gobiernos autónomos descentralizados en el plan de contingencia, más alrededor de 3,000 prestadores comunitarios, en donde se identifica la necesidad de cómo es las características de su sistema, sus caudales, sus fuentes, la necesidad que tienen para la desinfección en cuanto a los químicos y los productos, que es el tema ahora más susceptible, no por la emergencia, sino por las consecuencias de la emergencia, porque las consecuencias de la emergencia es quizás que no, y eso está correcto, repito, el tema del señor gerente de la empresa de Ibarra es algo que debíamos habernos preparado, pero no es una emergencia con daño de infraestructura, sino que si nosotros nos fortalecemos como sector, como empresas, cumplimos la normativa, el tema de política, damos una tarifa sostenible a la empresa,
sabemos que ahora alrededor de todo el mundo, ¿qué tenemos que hacer? Abrir canales digitales para el tema de cobros. Entonces, obviamente las empresas, pienso que cada empresa es un mundo diferente por la situación geográfica, por la cultura que tiene la gente de pago, por la cultura que tiene la gente de ahorro, por la necesidad o la capacidad grande que tengan de los servicios. Entonces, cuando no tengo, cuido más. Cuando más tengo, desperdicio. Por ejemplo, no sé cómo, por eso es importante este conversatorio, cómo lo está manejando la empresa de agua de Quito. Nosotros, en el contexto de necesidad, hemos tenido ya la solicitud de la empresa de Pedernales. Ellos no han cobrado nada este mes, no tienen tema de acceso a canales digitales, entonces no tienen para comprar sus químicos y viven del día a día. Otras empresas supongo que tienen su modelo de gestión identificado, sus pérdidas controladas, cumplen con el tema. Bueno, es muy bueno el tema de la regulación 003 porque no es un tema de verles en dónde están fallando, sino en dónde podemos mejorar. Tenemos que identificar que en esta emergencia y en toda emergencia, los sistemas deben ser sostenibles. Las empresas debemos ser sostenibles. Tenemos que enfrentar nuestras emergencias como empresa, cumpliendo la normativa y el tema de regulación del sector. Es como ahora podemos darnos cuenta que si nos ponemos en una balanza, la salud, comprar químicos, la higiene es súper importante, pero nosotros tenemos un modelo de gestión, un modelo de negocio, tenemos tarifa. Entonces, en la emergencia no es una respuesta, es que la tarifa no cubre mis costos de operación, porque yo debo cumplir una regulación 006 en donde la tarifa me debe cumplir mis costos de operación y buscar la eficiencia. Entonces, en ese sentido, sí es necesario este conversatorio. Es muy importante para nosotros como sector del agua ver sus experiencias, ver sus necesidades y de todo se aprende, ¿no? Es una oportunidad para también aprender y comenzar a salir del sector. Hoy es una emergencia sanitaria. Igual, este tema de esta pandemia no había pasado sino hace algún tiempo, hace varios años y no estábamos preparados. Pero nosotros sabemos la cantidad de riesgos que tenemos en nuestros planes de contingencia que ustedes como, bueno, en sus municipios los han enviado. Tenemos a sismos, tenemos a inundaciones, tenemos a todo. ¿Cómo estamos preparados? No las empresas, nosotros nos dividimos en grandes, pequeños, medianos, sino todos como sector. ¿Cómo vamos a prepararnos? ¿Cómo nos seguimos preparando? ¿Qué vamos a aprender de esto? Y bueno, continuar, es importante ver sus aportes y sus inquietudes. Esto en lo que respecta a política y cómo estamos trabajando como gobierno central. Gracias. Muchas gracias, Verónica, por tu presentación. Ahora nos acompaña Alexis Sánchez con el tema el agua y saneamiento como derecho humano. ¿Cómo abordarlo en tiempos de pandemia? Voy a permitirme de la misma manera leer un resumen de la hoja de vida de Alexis. Alexis Reinaldo Sánchez Miño se graduó de ingeniero civil hidráulico en la Universidad de Arquitectura y Construcción Sofía, Bulgaria. Obtuvo un diplomado superior en diseño curricular, así como el título de programador práctico en neurolingüística en Buenos Aires, Argentina. Además es titulado como máster en hidrotécnica en la Universidad de Inglaterra, máster interuniversitario en pedagogía profesional en la Universidad Técnica de Ambato y la Universidad de Ciencias Pedagógicas Héctor Alfredo Pineda Saldívar, Cuba. Cuenta con diversas especializaciones en el extranjero, nombrando los temas más sobresalientes: manejo integrado del agua, gestión del riesgo hídrico y gerencia en los sistemas de agua potable y alcantarillado. A nivel nacional, ha realizado más de 60 cursos en áreas de capacitación profesional. Es docente de pregrado y posgrado de diferentes universidades del Ecuador. Ha ocupado diferentes dignidades desde 1987 en el sector público y académico.
fue secretario nacional del agua, asambleísta nacional por Tungurahua, gobernador de la provincia de Tungurahua, decano de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Técnica de Ambato, gerente de la empresa pública del agua, entre otros. Ha publicado varios textos universitarios y libros, citando los predominantes: Estrategia Nacional de Agua Potable y Saneamiento, ENAS, Gestión Integrada del Agua, una necesidad mundial para la supervivencia. Agradezco, Alexis, por el acompañarnos y te dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Voy a rogar, por favor, que me permitan compartir una presentación. Para eso, la que está compartida debe retirarse. Yo quiero aprovechar estos pequeños momentos de preparación para saludar, bueno, a Gustavo y felicitarlo, a amigos con los cuales hemos venido trabajando en el sector, como son Otón, ambos Marcelos, Marcelo Calvopiña, Marcelo Encalada, a Verónica, con quien tuve el placer de trabajar. También veo que está Diana, con quien también tuve la posibilidad de trabajar. Así es que, queridos amigos, muchísimas gracias por la posibilidad del día de hoy compartir con ustedes aspectos importantes de esta crisis mundial que venimos atravesando y que nosotros en Ecuador tenemos que, en espíritu de cuerpo, haciendo las cosas bien, tratar de salir adelante lo antes posible. El tema que voy a comentar con ustedes, compartir con ustedes, se refiere fundamentalmente a la visión de los derechos humanos en términos de lo que significa el agua como uno de ellos, el acceso al agua y la importancia que tiene justamente esta visión, que nosotros podamos llevarla desde lo macro hasta lo cotidiano, hasta cada uno de nuestros espacios, cada uno de nuestros cantones, cada uno de nuestros servicios. Bien, en tal virtud, pues comenzaremos explicando lo que vamos a tratar el día de hoy. Voy a abordar lo que es la normativa internacional en líneas generales, desde la mayor, diríamos, la normativa principal nacional, que también es importante, enmarcada en esta internacional. ¿Cuáles son los elementos clave para un enfoque de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento desde la perspectiva de los derechos humanos? ¿Qué entendemos por seguridad hídrica, especialmente en emergencias, ¿no? Es decir, en manejo de riesgo, como el que estamos atravesando ahora? ¿Quiénes son los más afectados? ¿A quiénes debemos dirigir nuestros mayores esfuerzos? Y pues quiero referirme también dentro del saneamiento a algunos aspectos interesantes técnicos dentro de lo que es el COVID y las aguas residuales. Quiero partir de esta reflexión, como ustedes ven, es muy de ahora, y pues manifestada por los expertos en la ONU antes de emitir justamente su declaración respecto de cómo afrontar esta pandemia. No se podrá parar el COVID-19 sin proporcionar agua a las personas en situación de vulnerabilidad. Aquí la primera gran tarea para ustedes, estimados amigos, estimados gerentes, directores, alrededor de este pensamiento profundo y que nos debe llevar a la reflexión. Comienzo entonces alrededor de esta normativa internacional, este gran marco referencial de los derechos humanos y el nuestro, el acceso al agua, el acceso a un saneamiento digno como uno de ellos, ¿no? Partiríamos de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948. Es decir, desde entonces hemos venido trabajando en esto como humanidad, como planeta. Vale la pena preguntarnos cuánto hemos alcanzado y cuánto nos falta. Está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto es del año 1966. Podemos hablar también de la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación a la mujer, Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay observaciones generales al respecto. Estas son diferentes convenciones y declaraciones. La Asamblea General de la ONU el año 2010, el Consejo de los Derechos Humanos y finalmente una de las más importantes, la Asamblea General de la ONU del 2016, en donde claramente se establecen en todos estos diferentes enfoques lo que significa el acceso universal como un derecho humano, como un derecho de todos los seres humanos en términos de agua y saneamiento, agua segura y saneamiento digno. Ahora bien, en nuestra Constitución y la ley del agua, la ley de recursos hídricos, me permito señalar lo más importante, ¿no? Por acá tenemos el derecho al agua, justamente,
Y aquí hay una referencia entre el artículo correspondiente de la Constitución del Estado con lo que dice la LORUA, ¿no? En sus artículos 57, 58 y 59, por ejemplo. Pero también está la gestión pública y comunitaria, que es un tema muy especial de nuestra Constitución, alrededor del manejo. El manejo es enteramente público y comunitario del agua y del saneamiento en nuestro país. Esto es supremamente importante y no es la realidad de otros países. Pues hablamos de tarifas de servicios públicos de agua potable y saneamiento de carácter equitativo, contemplado, insisto, tanto en la Constitución cuanto en la LORUA. Y tenemos pues los servicios públicos de agua de eficiencia. Es eso lo que necesitamos ahora. Es decir, cómo abordarlo de manera que esa población vulnerable de la que estábamos hablando pueda tener el acceso y pues podamos prevenir lo que significa que en los grupos vulnerables se multiplican, exponencialmente crece la posibilidad, obviamente, de contagio y de enfermedad. Ahora bien, un sobrevuelo rapidito alrededor de lo que significan los ODS, ¿no? Cuando hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, nosotros sabemos que de estos 17 objetivos, el fundamental y referido a nuestro ámbito de trabajo es el número 6, que se refiere a agua y saneamiento. Pero fíjense, yo me permito compartir con ustedes lo que son los objetivos 1, 3, 5, 10, 11, 13, entre los de mayor prominencia, para hacerles caer en cuenta, queridos amigos, a ustedes, que trabajamos en el sector del agua, en el sector del saneamiento, en el sector hídrico, que muchísimos de estos 17 objetivos tienen directa vinculación con nuestro trabajo. No debemos olvidar jamás, no creamos que es el objetivo solamente el 6, agua potable y saneamiento, el que se refiere a nuestra norma de trabajo, a nuestros ámbitos, a nuestras fronteras. ¿Cómo podemos poner fin a la pobreza? Objetivo 1, si no hemos resuelto el acceso al agua, al saneamiento. El objetivo 3, garantizar una vida sana, etcétera. Es decir, de estos, yo me permito señalar estos 6, pero por lo menos 10 u 11 están referidos a lo que significa agua potable y saneamiento. Es por eso es tan importante nuestro trabajo, queridos colegas, amigos, queridos compañeros. Es tan importante el entender que nosotros salvamos vidas con lo que hacemos, que nosotros promovemos la vida con lo que hacemos, que nosotros promovemos, distribuimos salud. Eso es lo que hacemos quienes trabajamos en el sector hídrico, en el sector del agua y el saneamiento. Rapidito, ¿cuáles son los elementos claves para un enfoque basado en derechos humanos para la prestación de servicios? No discriminación e igualdad. Esto es clave y fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. La participación y la inclusión, es decir, desde una perspectiva de que la gente se empodere en función de ser parte de la toma de decisiones que les afectan. La transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, que es fundamental en una sociedad democrática y mucho más cuando hablamos de participación ciudadana, de inclusión social. Y la realización progresiva y uso máximo de los recursos, debidamente orientados y canalizados en crisis como la que estamos trabajando, eventos no deseados, de una índole especial, de índole sanitaria en este caso, pero que es supremamente abordarlos con la misma entereza, con la misma decisión, con el mismo liderazgo, como cualquier otro objetivo, diríamos, evento no deseado. Esta reflexión, la lucha mundial contra la pandemia, tiene pocas posibilidades de éxito si la higiene personal como principal medida no está al alcance de 2.200 millones de personas, un acceso directo, ¿no?, al agua. Esto lo dice la ONU hace poquito. Me refiero, repito, a la seguridad hídrica. ¿Qué entendemos por seguridad hídrica y por qué somos responsables de ella y de poder orientarla? Cuando hablamos, por ejemplo, de seguridad alimentaria y energética, nos referimos al suministro, ¿no?, de alimentos, de energía. Cuando hablamos de seguridad hídrica, nos referimos al suministro, el acceso, obviamente, pero también el control de riesgos. Y fíjense, la provisión confiable de agua, cuantitativa y cualitativamente aceptable para la salud. La producción de bienes y servicios, que tienen que ver con esto, claro, junto con un nivel aceptable de riesgos relacionados con el agua. Esto es fundamental que lo entendamos. Es decir, la seguridad hídrica en el caso nuestro no solamente es un tema de suministro, sino también de calidad, de cantidad, etcétera, ¿no? Y este pensamiento también es fundamental, emitido por la ONU, ¿no? Las personas más privilegiadas, contémonos entre ellas, estimados amigos, compañeros, lavarse las manos con agua, con jabón y agua limpia, que es la principal defensa contra el virus, es un gesto sencillo, cotidiano para nosotros. Nos dicen que lo hagamos 15, 20 veces al día. Pero para algunos grupos en todo el mundo, ya vimos, alrededor de 2.200 millones de personas, es un lujo que no se puede permitir. Así es que no lo olvidemos jamás, compañeros.
En virtud de aquello, ya lo decía nuestra subsecretaria, ¿qué es lo que tenemos la ONU? ¿Qué es lo que solicita a los gobiernos? La prohibición inmediata de los cortes, que entiendo se está realizando, la proporcionar agua de manera gratuita mientras dure la crisis, y para los más afectados, por cierto, todos los proveedores, ¿no? Públicos, comunitarios deben cumplir con esto, y los más afectados, asentamientos informales, personas sin hogar, etcétera, deben ser debidamente atendidos, ¿no? Por acá, alrededor del saneamiento en coronavirus, quería referirme, estimados amigos, ya se están realizando estudios en Holanda, Australia, Estados Unidos, Suecia, otros países, en donde la evidencia, la presencia de lo que es el coronavirus en aguas residuales, aguas crudas y también aguas con tratamiento primario, nos pueden ser muy útiles, estimados amigos. Es decir, no todo es malo, porque estos virus, la presencia de este virus en las aguas residuales puede ser un excelente indicador de monitoreo y predicción inclusive alrededor de lo que significa la presencia en diferentes poblaciones. Me permito referirme a esto para que veamos que no se trata de un vector, ya lo decía la subsecretaria, pero sí, en cambio, su presencia nos puede ayudar en la determinación de lo que significa, sabemos lo difícil que es acceder con pruebas a toda la población, pero sí podemos, mediante las aguas residuales, predecir, proyectar, determinar la cantidad, por ejemplo, de infectados. Yo les agradezco, queridos compañeros, por su atención y pues recordarles que trabajar por el agua es trabajar por la vida. Muchas gracias y estoy presto a cualquiera de sus inquietudes. Gracias, Alexis. Las personas que tengan inquietudes, por favor, a través del chat, hacerme llegar el nombre y a qué mapa representa. Yo estoy haciendo un listado para, de acuerdo a eso, priorizar el orden de la palabra posteriormente. Continuamos con el tema, es la participación y corresponsabilidad ciudadana y comunitaria en relación al servicio de agua en tiempos de COVID-19. Para eso tenemos la presencia de Marcelo Edgar Encalada Torres. Voy a permitirme leer un abstract de su hoja de vida. Se graduó de ingeniero civil con especialización en ingeniería sanitaria en la Universidad Estatal de Cuenca, Ecuador. Cuenta con un diplomado en salud ambiental del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, Cuba. Posee una maestría en gestión y evaluación de proyectos SEMLA, Bolivia. Es especialista en diversos ámbitos de agua y saneamiento. Entre los principales destaca alianzas público-comunitarias para la gestión de servicios sostenibles de agua, planificación del saneamiento ambiental. Apaguemos los micrófonos, por favor. Muchas gracias. Planificación del saneamiento ambiental urbano liderado por la comunidad, gerencia de proyectos de agua y saneamiento periurbano y rural. En la actualidad es director de Latin Redes Wash. Posee una vasta experiencia laboral de las que podemos señalar. Fue secretario ejecutivo de Cloxas. Trabajó como consultor técnico de agua y saneamiento en el Banco de Desarrollo del Ecuador. Fue coordinador técnico en ONU Habitat, Ecuador y Bolivia. Se desempeñó como director ejecutivo de la Fundación SODIS en el Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology. Asimismo, fue asesor técnico de agua y saneamiento en el Banco Mundial. Ha publicado diversos textos y libros. Actualmente se encuentra promocionando el libro Propuestas del Modelo de Gobernanza Democrática de Agua y Saneamiento Rural para Ecuador. Bienvenido, Marcelo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Y si me pueden poder facilitar, tengo una presentación para compartir con ustedes. Perfecto, tienes que compartir en pantalla que dentro de los botones que se encuentran en la parte inferior de la pantalla, en el tercer botón se ubica compartir pantalla. En la parte inferior de tu pantalla, Marcelo, en verde, share screen o compartir. Ah, ya, ok. Ok.
Ya, ahí está bien. Bueno, ante todo, gracias Gustavo por la invitación y felicitando por la iniciativa de la empresa de agua potable de Ibarra. Creo que es muy importante estos espacios, es muy importante estos espacios que nos permiten de alguna manera interactuar rápidamente de los diferentes problemas que tenemos en esta situación de emergencia. Yo les voy a compartir unas reflexiones relacionadas a lo que es el coronavirus, lo que es el agua y lo que es la parte de la participación ciudadana. Indudablemente, el coronavirus desnudó los hábitos sanitarios malos y buenos de las personas. Realmente nos mostró cuán débil y vulnerable somos a un simple virus. Y asimismo nos está ratificando que la práctica del lavado de las manos y el acceso al agua potable y segura son una barrera en contra de este tipo de virus. Sin embargo, aunque lavarse las manos parece algo muy simple y muy sencillo, en algunos casos no es tan fácil como parece. Si bien estamos dos cosas simples como es el jabón y tener agua limpia, a veces en algunos sitios esto no es posible, ¿no? Algunos asentamientos urbanos o periurbanos pues no tienen conexión a un servicio de agua potable a través de tuberías y realmente no pueden hacer la práctica de lavado de manos y por este tipo de encerramiento que estamos no es posible acceder a este tipo de servicio. Entonces las dificultades en estas personas, en estas poblaciones muy pobres, es bastante complicada frente al coronavirus. Si a esto sumamos otra práctica que es la de entrega de agua en tanqueros, sin una debida regulación, sin un debido control, pues se vuelven más vulnerables estas personas que están en los sectores marginales y que no tienen acceso a una conexión domiciliaria. Por evidencias, por investigaciones, hay una evidencia de que el coronavirus y el encerramiento está influyendo bastante en el comportamiento de las personas. Indudablemente se estima que las personas por el asunto de no controlar la enfermedad tienen que hacer muchas prácticas, por ejemplo, en la práctica de lavado de las manos, lo están realizando constantemente, se ha incrementado sustancialmente. También la práctica de higiene de ducharse y también las prácticas de lavado de la ropa se ha incrementado sustancialmente. El resultado es de que hay evidencias del incremento del consumo del agua en las ciudades. Esto se lo demuestra aquí en esta lámina. Ustedes pueden ver, este es del operador de agua potable y saneamiento en Madrid, y ellos han detectado de que por el asunto del confinamiento, el pico diario de consumo de agua, que normalmente es a las 8 de la mañana, se ha desplazado entre las 10 y 12 del día. Y bueno, habría que ver qué efectos esto está causando en el suministro de agua en las ciudades. No sé si aquí está ocurriendo lo mismo, pero yo les quería compartir en esta lámina para que vean que el confinamiento sí está causando cambios de comportamiento en las personas relacionadas con el consumo de agua. Adicionalmente, existen prácticas que de alguna manera tienen que ser vigiladas y controladas en este momento de emergencia, donde que el agua debe ser usada exclusivamente para la supervivencia de las personas y para las prácticas de lavado de manos, y evitar el uso del lavado de autos, el uso del agua para piscinas, o usar como escoba hidráulica. Estas prácticas de alguna manera se tienen que empezar a controlar y incentivar a que las personas que lo hagan, pues digamos, por correspondencia, corresponsabilidad con las otras personas, eviten hacer esto porque a lo mejor puede perjudicar que el agua alcance para todos. Con relación a los servicios comunitarios, aquí en Ecuador, un problema bastante complicado es que están aislados, y no solo aislados físicamente, sino aislados también en la parte de comunicación. Y esto está causando de que no se pueda saber exactamente en tiempo real cuáles son las principales dificultades que tienen.
Sin embargo, de unas conversaciones que se han hecho con algunos gestores comunitarios, de algunas organizaciones, los tres temas importantes que se visibilizan es el asunto del acceso a cloro para mantener la desinfección en los sistemas de agua. Quizás en algunas comunidades de momento tengan cloro, pero a futuro no saben si esto les va a servir para poder continuar desinfectando el agua. El otro tema es que debido a la normativa y la regulación, no pueden cobrar a las personas por el consumo de agua y esto les está perjudicando en cuanto a la disponibilidad de fondos y no pueden comprar insumos que necesitan. Y uno de esos es el pago del consumo de la energía en sistemas a bombeo. Digamos, son tres cosas evidentes que de alguna manera se tiene que ver cómo ayudarlos a los sectores comunitarios. Obviamente existen particularidades. Entre los desafíos que se está viendo en el sector comunitario es cómo entregar a la población agua segura, agua potable y segura. Cuando decimos segura es que sea de manera continua, la cantidad y calidad necesaria. Asimismo, cómo desinfectar de manera permanente el agua. Y el otro desafío es cómo lograr que las finanzas del sector comunitario no sean perjudicadas y que puedan cubrir las actividades de operación y mantenimiento. Y por último, un tema bastante importante, especialmente en las juntas de agua potable de la costa, es el pago del consumo de energía por los sistemas de bombeo. Esto se tendría que de alguna manera ver cómo se les puede ayudar a estos operadores. Me permito algunas acciones que se podrían realizar en torno a esta emergencia. En primer lugar, una de las dificultades es la falta de conexión con el sector comunitario. Antes ya lo existía en algunos municipios, ahora con el problema de que no pueden movilizarse es peor aún. Y quizás se me ocurre que a nivel de cada cantón se pueda crear un grupo entre las empresas de agua, el municipio y los diferentes operadores comunitarios, donde que se pueda discutir y se pueda rápidamente saber qué es lo que están necesitando de apoyo y cuáles son las dificultades que tienen para que el municipio y conjuntamente con la empresa de agua potable lo puedan de alguna manera ayudar. Mire, esto funciona bien. Yo tengo un grupo de los líderes, de los gestores comunitarios de agua potable de 15 países y venimos trabajando de hace 5 años y nos mantenemos de manera coordinada, en contacto, contándonos las cosas, los problemas que hay. Funciona. Pienso, no sé, quizás, Gustavo, podríamos hacer como un ejercicio ahí en Ibarra, hacer este grupo que le llamo SOS Cantonal en Agua y Saneamiento Rural, y para que se pueda de alguna manera establecer este vínculo entre los actores locales, pues desde mi punto de vista los problemas locales de emergencia tienen que ser resueltos a nivel local, obviamente con apoyo de las instancias de nivel mucho más arriba. Con relación al cloro, la idea es ver si a nivel cantonal se pueden crear bancos de cloro para que puedan suministrarse las juntas de agua o organizaciones comunitarias de agua potable y saneamiento. Esto ha funcionado en otros países de Centroamérica, esto viene funcionando desde hace varios años y creo que vale la pena ver si es que en esta emergencia se puede crear estos bancos de cloro. ¿Cómo funcionaría? La coordinación estaría a nivel cantonal entre el municipio y la empresa de agua, quienes establecerían vínculos con los proveedores de cloro. De esta manera se podrían establecer acuerdos de compra en grandes volúmenes y se puede hacer las programaciones de entrega de acuerdo a las necesidades de los diferentes de las juntas de agua. También en este proceso la idea es involucrar a la junta parroquial, porque el asunto es cómo llevar el cloro hasta las juntas de agua. Y la junta parroquial tiene la posibilidad de moverse, además que tienen recursos y están en contacto más cercanos a las juntas de agua, podría ser un actor muy importante en lo que es la transferencia del cloro desde los bancos de cloro de las empresas de agua a las juntas de agua potable. Esto les dejo como una idea, como una sugerencia, para que lo puedan revisar, adaptar o ver qué se podría hacer para que las juntas de agua tengan disponibilidad de cloro. Obviamente se necesita recursos para poder implementar este tipo de procesos. El otro tema que tenemos que empezar a reforzar y el tema de la nueva cultura del agua, para que la gente deje de lavar los carros, tomen duchas rápidas, utilicen el agua utilizada para lavado de las manos y otras
y de otras actividades, ya es que lo hagan. Cerrar el grifo cuando se cepillan los dientes y otras prácticas que tienen que ver con el cuidado y el medio ambiente. Por ejemplo, hay cosas muy interesantes que el CDS de los Estados Unidos promueve, es que hay que cerrar el grifo cuando se lava las manos. Si ustedes hacen una práctica, más o menos el lavado de manos dura como 30 segundos, pero uno cuando ve los videos que están pasando en el sector del Internet, constantemente dejan la llave abierta y es un derroche de 30 segundos que el agua está corriendo y sin utilizarse mientras la gente está enjabonándose. Entonces, esta práctica hay que de alguna manera reforzar, es decir, lávese mientras se jabone, cierra el grifo y es un gran ahorro que va a servir para los servicios, ¿no? Y por último, creo que es importantísimo crear un fondo de emergencia para apoyar a los prestadores comunitarios de agua para situaciones de emergencia, porque las ideas sin fondos pues no funcionan y creo que sería importantísimo que los municipios, la asociación de municipalidades, conjuntamente con el COE, establezcan unos ciertos montos para que de alguna manera ir canalizando estas necesidades de las diferentes juntas de agua potable y saneamiento. Y bueno, vale la pena comentarles que en este momento estamos en un proceso de discusión virtual entre muchas organizaciones que están trabajando en el tema de agua y saneamiento en América Latina y estamos tratando este tipo de temas, este tipo de problemas que se están viviendo en diferentes países. Y por último, quisiera dejarles como un mensaje de que hay que cumplir con las medidas de protección contra el coronavirus, pero con responsabilidad ciudadana frente al uso del agua. No derrochemos el agua mientras nos lavamos la mano. Eso hay que enseñarles a la gente. No derrochemos el agua lavando los carros, lavando los autos. Este tipo de cosas hay que ponerles en el pensamiento de la gente. El agua es importantísimo, pero seamos responsables con su uso para que alcance para todos. Bueno, muchas gracias, lo que quería compartir con ustedes. Gracias, Marcelo. Le recuerdo a las personas que quieran hacer las preguntas a través del chat, escribir su nombre y también a qué mapa representa. Continuamos con el panel de expertos con el tema retos de las entidades prestadoras de servicio de agua en el combate al coronavirus, límites y oportunidades. Para esto nos acompaña Otón Ceballos Moreno. Otón se graduó de ingeniero civil con especialización en hidráulica en la Escuela Politécnica Nacional. Obtuvo el título de cuarto nivel como máster en ciencias de la Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos. Ha participado en diferentes cursos de especialización a nivel nacional e internacional. Ocupó diferentes dignidades, entre las que podemos manifestar gerente general de la EMAPS Quito. Trabajó como director general del Programa de Saneamiento Ambiental para el Distrito Metropolitano de Quito. Fue consultor internacional en temas de hidráulica, recursos hídricos, riesgos naturales, agua y saneamiento. Asimismo, colaboró en el ámbito académico como profesor principal de la Escuela Politécnica Nacional, investigador en temas de modelación de obras hidráulicas y ríos. Actualmente dirige el Programa de Cooperación de Asistencia Técnica en Agua y Saneamiento del Banco de Desarrollo de Ecuador con recursos de la Unión Europea a través de la Agencia Francesa del Desarrollo y la Facilidad de Inversión para América Latina de la Unión Europea. Es autor de más de 30 publicaciones técnicas y ponente en numerosos eventos nacionales e internacionales. Gracias, Otón, por acompañarnos. Te dejo la palabra. Gracias, Gustavo. Un gusto felicitarte por esta importante iniciativa. Agradecer también la participación, pues un gusto reencontrarnos, aunque sea virtualmente, con Alexis, Marcelito, Marcelo, Verónica, realmente grato. Marcelo, te voy a pedir si puedes salir de la pantalla para poder subir en mi presentación. ¿Cómo me salgo de la pantalla? Es lo que... Le cierras. Igual que te entraste, es decir, pulsa en el botón de compartir pantalla o share screen. Ok, gracias. Listo. Perfecto. Okay. Listo. Okay. Muy bien. Bueno, gracias nuevamente. Bueno,
Como antecedentes quería mencionarles pues que ya algunos de los problemas que teníamos con las empresas pues, de agua potable y saneamiento, las EMAPAs, ahora pues se han agravado por los problemas debido a la pandemia del COVID, como las limitaciones económicas, la escasez de los recursos hídricos, la baja eficiencia en el desempeño, altas pérdidas de agua no contabilizadas, bajas tarifas y recaudaciones, retrasos tecnológicos, etc. Realmente todo esto pues configura una situación crítica con distintas crisis que amenazan al Ecuador y al mundo y a sus empresas, ¿no? Crisis sanitaria por el COVID, con miles de enfermos o muertos, con confinamiento domiciliario, con actividades productivas prácticamente reducidas a su mínima expresión. La crisis económica muy grave realmente, que nos agarra sin recursos, con el petróleo en cero, con baja de remesas, con sobreendeudamiento, caída de exportaciones, etc. Una crisis social y política a nivel mundial y del Ecuador, por supuesto. El desempleo, la pobreza, la falta de liderazgo y la cohesión social, y el populismo y los autoritarismos que cunden por doquier. Y finalmente una crisis ambiental, principalmente debido al calentamiento global y al cambio climático. Crisis que realmente es sumamente grave, pero que no recibe la misma atención que el coronavirus, solo porque la una es inmediata y amenaza la vida, y la otra se está gestando de manera muy gradual, pero que lastimosamente pues se sigue agravando y que cuando querramos como humanidad intervenir puede ser demasiado tarde. ¿Qué nos demanda entonces el COVID a las empresas en estas circunstancias? Nos demanda que hayan altas coberturas, ya lo ha mencionado Verónica, Alexis, altas coberturas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, porque si no hay estos servicios de calidad, pues ¿qué higiene puede haber con las mismas? Calidad de agua potable 100%, tiene que ser agua potabilizada, agua segura, con cloro residual para garantizar la calidad. Continuidad del servicio 24 horas al día y 7 días a la semana. Si hay interrupciones, pues hay problemas con las medidas sanitarias. Atención al cliente y aseguramiento de la calidad de los servicios, que no podemos desentendernos en estas circunstancias. Reparaciones de daños y fugas, atenciones de emergencias por taponamientos, inundaciones que han ocurrido en Quito principalmente, roturas, etc. ¿Qué más nos demanda el COVID a las empresas en estas circunstancias? Nos demanda calidad del servicio, ya dijimos, nos demanda solidaridad para con los ciudadanos, no caridad. Yo considero que no es función de las empresas repartir alimentos o vituallas. Algunas la han hecho y no se les puede criticar en todo caso, pero la principal función tiene que ser el servicio con calidad, el servicio de agua y saneamiento. Cuidado, vayamos a pensar que la solución, como ya algunos políticos irresponsables han propuesto, va a ser la gratuidad del servicio permanente. No, de ninguna manera. Si así se lo hace, será el camino seguro al descalabro de los servicios. ¿Por qué? Porque nos enviaría un mensaje de que el servicio de agua no tiene valor, es gratuito. Y nos envía un mensaje totalmente contraproducente en lo ambiental, que el agua se puede usar sin límite, que puede desperdiciarse, eso incrementaría el uso del agua, el desperdicio, pues, y por tanto se convierte en un problema ambiental muy, muy serio. ¿Cómo pueden entonces las empresas ser solidarias y responsables en estas circunstancias? Brindando facilidades de pago o suspendiendo el pago de acuerdo a las recomendaciones de Naciones Unidas en un periodo de tiempo adecuado a las familias que no puedan pagar. También pues con un buen esquema tarifario. Creo que esta va a ser una oportunidad para que revisemos, apliquemos adecuadamente la regulación DIR ARCA 006-2017 y los factores de solidaridad y eficiencia allí planteados, subsidiando exclusivamente el consumo básico,
hasta 10 metros cúbicos por mes. Este es un equivalente aproximadamente para una familia de 4.5 personas promedio, como es en Ecuador, nos corresponde a 75 litros habitante día, que es más que suficiente, digamos, para un consumo mínimo vital decente. De hecho, las Naciones Unidas recomiendan 50 litros habitante día. Y este subsidio, pues, exclusivamente para las familias de escasos recursos. Pues hay que cobrar los costos reales, eficientes, no los ineficientes, a quienes por su nivel socioeconómico sí lo pueden pagar. Es decir, no puede haber subsidio ni para consumos suntuarios o excesivos, ni para las familias de estratos socioeconómicos medios y altos. También sancionar económicamente. La autoridad tiene la potestad de sancionar a aquellas empresas que siguen teniendo pérdidas de agua no contabilizada superiores al 30%, incluso al 50% o más. Es realmente inadmisible. Y en el país hay buenos ejemplos de que se pueden lograr índices de agua no contabilizada razonables. El caso de empresas grandes como EMAPA Quito, como Etapa Cuenca, pero también que tienen en torno a 27, 28% de pérdida. Pero incluso pequeñas o medianas, como Guaranda, Cayambe, que tienen pérdidas en torno a 22, 25%, o muy meritoriamente como Pedro Moncayo, que tiene índice de pérdidas menores al 20%, y es realmente un ejemplo de responsabilidad. ¿Cómo podemos brindar buenos servicios entonces en condiciones de COVID y post-COVID? Porque realmente hay que pensar en lo que vendrá. Con problemas que tenemos, como ya se han mencionado, de parte de Alexis, de parte de Verónica, Marcelo también, la caída drástica de ingresos, los incrementos de consumo que se han producido, que afortunadamente van estabilizándose con el tiempo, limitaciones de movilidad del personal, dificultades en tareas de operación y mantenimiento, falta de stock de materiales y repuestos, disminución de las transferencias municipales, que a su vez también por falta de transferencias gubernamentales han caído debido a que la caja fiscal está prácticamente en cero, dificultades del pago a las altas nóminas de empleados que tienen algunas empresas. Es decir, un conjunto de problemáticas de las cuales tendremos que de alguna manera buscar la forma de salir. ¿Cómo entonces alcanzar tan complejos desafíos en condiciones tan difíciles? Pues considero que con administraciones pulcras, eso es lo fundamental, cuidando el centavo. La plata pública es sagrada. Lo que se le roba a las empresas se le roba a los pobres, a sus necesidades, optimizando el uso de los recursos en lo esencial, difiriendo inversiones, ciertamente. Por ahora pues hay que dirigir todos los recursos a la operación, al mantenimiento de los servicios, promoviendo el ahorro del agua, porque en la medida en que el ciudadano gasta menos, la empresa también gasta menos, el ciudadano paga menos, y créanme, no se les va a disminuir el ingreso. Eso pasó en el EMAP Quito, en que no se disminuyó el ingreso a pesar de que fue cayendo el consumo de los quiteños gradualmente. Al contrario, hasta puede aumentar un poquito porque la gente paga con más responsabilidad cuando la factura es pequeña. Promoviendo también el ahorro y la eficiencia en todo. Realmente, recuerdo en EMAP Quito hicimos una consultoría con la firma Ernst & Young y encontramos más de 80 oportunidades de reducción de costos, de posibilidades de eficiencia en el presupuesto. Como ejemplo, recuerdo algunos. Por ejemplo, disminuimos costos en guardianías, en seguridades, con procesos de automatización y con cuadrillas móviles de vigilancia. Se disminuyeron, se hizo un estudio para reducir las primas en los seguros, por ejemplo. Con la transparencia en los procesos de contratación, eso es fundamental. Lográbamos reducciones del 15, 18, hasta el 20% por debajo de los presupuestos referenciales, solo con procesos competitivos transparentes.
No inflar la nómina, cuidar en lo posible reducirla, obviamente poco a poco sin crear un conflicto social. También en la empresa de Quito tomamos la empresa con casi 2.600 empleados y la dejamos con 1.900 y tanto. Hicimos un crédito con el Banco de Desarrollo del Ecuador para poder pagar las bonificaciones a las personas que se iban a jubilar, sin crear un conflicto con los trabajadores, porque no se trata de eso, pero sí poco a poco ir disminuyendo esa nómina exagerada. Recuerdo también que había mucha presión de parte de los gerentes, directores, por reemplazar ese personal, pero siempre mencionaba que era una empresa ineficiente que había que volverla eficiente, por tanto no se podía reemplazar el personal. Finalmente se aceptó una fórmula en que por cada 3 personas que salían se podía ingresar a un profesional joven, preparado, que justamente haga la transición hacia esa empresa eficiente que se requiere. ¿Cuáles serían las oportunidades entonces en circunstancias tan duras como las que estamos viviendo y sobre todo las que se vienen? Primero, salir de las actuales condiciones en una situación fortalecida. Siempre decimos que crisis también presenta oportunidades, porque hay que tomar entonces esa oportunidad. No el regreso al pasado, sino a una nueva normalidad, a una nueva condición. Aceptar el desafío de salir del círculo vicioso de la baja calidad y transitar a un círculo virtuoso, adecuada calidad de los servicios. Aprovechar esta crisis para migrar a la automatización. También ya se lo mencionó, la entrega de facturas electrónicas, los cobros electrónicos. Habría sido la caída de los ingresos mucho menor si ya habrían estado todas las empresas automatizadas en estos servicios. Aquí vemos entonces ese pasar de este círculo vicioso de limitadas coberturas, pobre calidad de servicios, rezagos tarifarios, inequidad, altas pérdidas técnicas y comerciales de agua no contabilizada, retrasos tecnológicos, pasar a un sistema con altas coberturas, con adecuada calidad de servicios, tarifas sostenibles, bajas pérdidas, uso de tecnologías avanzadas, etc. Ese es el gran desafío. ¿Cómo alcanzar? Porque decirlo es fácil, el problema es cómo alcanzar la eficiencia. Pues bueno, afortunadamente hay herramientas, se conocen. Existe el benchmarking, es decir, la comparación, cómo estoy en relación al sector, cómo estoy en relación al Ecuador, cómo estoy con relación a la región latinoamericana, en cada una de las áreas fundamentales del desempeño. Existen también las herramientas para medirse. Hay una herramienta que la recomiendo, algunos seguramente ya la conocen, ya Imbabura, Quito, por supuesto, empezamos con esa herramienta a través del IWA, International Water Association, y el BID. Empezamos a medirnos con el Aqua Rating, que es una herramienta gratuita, además, interesante, que mide 8 sectores, con 60 indicadores, con 101 variables y 384 buenas prácticas que hay que medir. Existen las herramientas de la administración de la eficiencia privada que puede aplicarse a lo público, obviamente con sus adaptaciones. Por ejemplo, la herramienta del Balance Scorecard, en donde el mundo privado pues prioriza la rentabilidad, el mundo público prioriza el servicio. Obviamente la rentabilidad o la sostenibilidad financiera tiene que darse no como afán de lucro, pero sí como ingresos suficientes para darle sostenibilidad a los servicios. Hay los modelos de buena gestión de la calidad, los modelos americanos de Malcolm Baldrige, el modelo EFQM europeo, el modelo de Deming de la calidad de los japoneses, en fin, hay las buenas prácticas de gobernanza, de buen gobierno corporativo. Todas estas herramientas las hemos puesto en un modelo en donde hay algunos elementos que permiten la sostenibilidad, eficiencia y calidad, que no es un proceso, por supuesto, de hoy para mañana, proceso que puede tomar algunos años. El tema del liderazgo ético. Sin ética, sin transparencia, no hay posibilidad de eficiencia. Es mejor apagar la luz y cerrar la tienda. Segundo, la planificación estratégica alineada a la operación de la empresa. No una planificación teórica, sino aterrizada
que se aplique para buscar las metas y los objetivos del desempeño. La medición permanente y enfoque en resultados. Lo que no se mide no se conoce, y lo que no se conoce no se puede administrar adecuadamente. La gestión comercial, financiera y sostenible, siempre enfocada a la eficiencia. El buen clima laboral y el trabajo en equipo. La empresa lo hace la gente. Si no están motivados, si no están comprometidos, muy difícil lograr una excelencia en la gestión. El control de gestión y la rendición de cuentas. Es fundamental controlarse, controlar las áreas de desempeño, controlar el desempeño individual y rendir cuentas. Y el buen gobierno corporativo y la gobernanza. Estos son, en esencia, los elementos del modelo que se propone. Nadie dice que las cosas serán fáciles, pero dentro de esta situación pesimista, pues, se dice que el pesimista no es más que un optimista bien informado. Sin embargo, consideramos que es una oportunidad y que podremos salir adelante. Ya lo dijo el poeta cantor Silvio Rodríguez en la canción del elegido. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Gracias, compañero. Gracias, Otón. Muy buena presentación. Pasamos a la ronda de preguntas. Para eso me han hecho llegar algunos compañeros gerentes y directores y en base al listado que he generado voy a darles la palabra. Primero pidió Javier Zambrano de Daule. Por favor, formulemos las preguntas y después, la totalidad de preguntas formulemos y después los expositores que contesten. Javier. Javier, ¿me escuchas? Bueno, hasta que se reincorpore Javier, también pidió la palabra Edison Herrera de Machala. Muy buenos días con todos los compañeros y los amigos de las diferentes empresas públicas del país. Gracias por la iniciativa que están iniciando aquí la empresa de Aguas de Ibarra. Sí, más bien mi pregunta iba más bien como una sugerencia, o si no, a la vez también hacer la consulta debida a los que tienen mayor experiencia en este campo. Es a ver de qué forma nosotros como empresas públicas poder formar nuestra asociación de empresas públicas para tener una sola voz ante Perfecto. Como puede ser, por ejemplo, acerca de la de no devolución del IVA, que sí afecta bastante. Por ejemplo, ahora en esta época nos podría servir bastante para ejecutar cualquier obra emergente en el servicio de agua potable que damos, o para poder ejecutarla inmediatamente. Esa es mi inquietud y en parte mi sugerencia. No sé qué miembros del panel, incluso la ingeniera Verónica, no sé si me puede ayudar con esa respuesta o esa inquietud, o a los mismos compañeros que están organizando este foro. Muchas gracias. Gracias, Edison. Es evidente el trabajo mancomunado, el trabajo en conjunto que tenemos que realizar entre empresas. Por eso al inicio manifesté que este espacio fue creado como un espacio inicial, pero sí es importante ir generando una hoja de ruta que nos permita garantizar esa sostenibilidad de trabajo colectivo. Ese es precisamente el segundo momento de este conversatorio. Una vez que hayamos terminado la parte de las presentaciones de los expertos. Continuemos. También pidió la palabra desde Espejo. No me puso el nombre, pero le dejo la palabra a el Cantón Espejo. Gracias, ingeniero Andrade. ¿Sí me escuchan? Sí, se le escucha, compañero. Ya. Ok. Mi nombre es Jorge Vaca, estimado ingeniero y estimados compañeros y compañeras a nivel de empresas de agua potable. La pregunta es para la ingeniera Verónica Mendoza como subsecretaria nacional del agua. La situación todos la conocemos en lo que corresponde a los prestadores comunitarios, que en definitiva son las juntas de agua potable
a nivel rural. La situación es calamitosa en la mayoría de casos, por cuanto pues conocemos de que no tienen recursos como para poder tener los químicos, el cloro y la desinfección del agua. No tienen recursos para el pago de los operadores. En definitiva, pues, vuelvo a repetir, la situación es calamitosa a nivel rural. Lo que no sucede, pues, a nivel urbano, prácticamente se lo realiza, pues, ya con la técnica requerida y con las normas establecidas. Sí debo dejar constancia de que la Secretaría del Agua, el trabajo lo ha realizado en forma exitosa. Pero sí quiero dejar constancia de que hace falta mucho más de ese trabajo. Nosotros como empresas a nivel cantonal, hablo específicamente del Cantón Espejo de la provincia del Carchi, pues nosotros damos asistencia a las hubs, igual que lo hacen muchas otras empresas a nivel nacional. Los hemos capacitado de acuerdo a nuestras posibilidades e inclusive hemos ayudado con ciertos requerimientos de ellos para la desinfección del agua. Pero le vuelvo a repetir, sí hace falta mucho más de eso. Quería saber de parte de la Subsecretaría del Agua, pues, ¿qué tienen planificado en lo posterior? Muchas gracias. Gracias, Jorge. Doy la palabra a Santa Cruz de Galápagos. Diana, por favor. Muchas gracias, un gusto con todas y con todos. Fraterno saludo desde la provincia de Galápagos, el Cantón Santa Cruz. Bueno, creo que al igual que la mayoría de compañeros de las empresas públicas de agua, tenemos varias dudas que al final creo que se deberían plasmar como planteamientos desde este espacio que se ha trabajado, lo cual felicito porque era muy necesario. Lo primero es conocer si es que el gobierno tiene un planteamiento de ayuda a las empresas públicas de agua, ¿sí? Principalmente en la parte financiera, que creo que es la preocupación de todos. No sé si es que incluso tienen unos escenarios financieros de cómo van a ayudar a las empresas públicas de agua. Como ya mencionó alguien, más bien ha habido recortes en este tema del IVA y el Banco del Estado está dando préstamos solo a los municipios y no a las empresas de agua. Creo que también es necesario que tengamos un acercamiento al estado del arte sobre la problemática del COVID. ¿Sí? Sobre el tema del agua no se ha hecho como una recopilación de lo que se conoce actualmente en el sector hídrico y como bien dijo Alexis, en el caso de las aguas residuales sí se ha demostrado presencia del virus, lo cual a todas las EPS nos pone en un riesgo mucho más importante, por así decirlo. Entonces sí me gustaría saber qué tanto avanzado que podemos hacer para que todos estemos en el mismo nivel de conocimiento respecto a las problemáticas que el virus nos puede traer. Quiero agradecer con esto también la presencia de alguien que se acaba de unir, que es Jorge Jurado, el primer secretario del agua, actualmente asesor de nuestra empresa de agua, quien está justamente haciendo un análisis a nivel internacional de esta problemática, porque nosotros al menos tenemos el problema de contaminación cruzada, lo cual puede generar problemas, ¿no? Finalmente, pedir o recomendar que las políticas a nivel nacional sean un poco más claras respecto a la no gratuidad del agua, sí, que creo que todos estamos de acuerdo, y respecto a los protocolos de los sectorizadores y de los trabajadores obreros, que eso también nos va a ayudar a nosotros como empresas de agua a tener un respaldo de las acciones que se están tomando. Creo que eso sería en principio mi intervención. Gracias.
Gracias, Diana. Compartiste pantalla. Si puedes dejar de compartir, te agradezco mucho. Continuemos, por favor. Marcelo Arellano de Chandía. ¿No? No soy yo, es Cintia la que está compartiendo. Cintia Sarango, mil disculpas. Cintia está compartiendo pantalla, por favor. Marcelo Arellano, por favor, de Chandía. Tienes la palabra. Marcelo, ¿me escuchas? ¿No? Entonces, volvamos a Javier Zambrano de Daule. Me dice internamente que ya está habilitado el micrófono. Javier, por favor. Sí, ¿sí me escuchas? Te escuchamos, Javier. Perfecto, bien. Un saludo desde Daule. Una pregunta enfocada hacia la electrónica por el gobierno nacional dentro del área que nos compete a nosotros. La pregunta es muy similar a la de Santa Cruz. Es la siguiente. ¿Desde el gobierno se ha considerado algún tipo de aporte económico que su modelo de gestión no les permita sostenerse en el corto plazo? Y la segunda pregunta sería si a través de ARCA se está considerando ampliarles el plazo a aquellas empresas que no hayan presentado los pliegos tarifarios. Gracias, Javier. Pasamos con José Espinosa de Cuenca. ¿Alguien está habilitado el micrófono? Por temas de podernos escuchar, solamente solicito que las personas en este momento, José Espinosa de Cuenca, tenga la palabra, por favor, para hacer más fácil la comunicación. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días. Buenos días con todos, amigos de las diferentes empresas de agua del país. Felicitarles primero por iniciativa de juntarnos a todos los proveedores de este tipo de servicios. Agradecerles a los panelistas por sus intervenciones, sus muy buenas ideas. La verdad, la reflexión que quería hacer es que la situación en la que estamos nos ha obligado, creo que a todos, a concentrar nuestros esfuerzos en el aseguramiento de la provisión del servicio básico, y creo que todos estamos pensando un poquito menos en el futuro inmediato y más bien en cómo aseguramos que todos nuestros ciudadanos gocen de los servicios con la calidad y disponibilidad que se ha indicado muy bien en las presentaciones. Sin embargo, creo que el caso de Etapa Cuenca, que es muy similar al caso de muchas empresas de agua del país, los ingresos que tenemos las empresas públicas dependemos básicamente de lo que podamos cobrar a nuestros usuarios, y obviamente el no corte de ningún tipo de servicios lo que ha hecho es que las finanzas de todas nuestras empresas públicas se hayan disminuido de manera muy, muy notoria. En el caso de Cuenca, para que tenga una idea, nuestra recaudación mensual promedio era de 7 millones previo a la crisis. Hoy estamos recibiendo 2 millones de ingresos de los 7 que recibíamos. Solo nuestra nómina es $3 millones al mes. Es decir, ni siquiera nos alcanza para poder cubrir la nómina, peor nuestros gastos operativos. Así es que creo que una de las recomendaciones que quiero hacer, más allá de una pregunta a los panelistas, es sugerir que de este foro inicial, pueda salir una suerte de exhorto a las autoridades nacionales, sobre todo a la banca pública y a la banca internacional, para que destinen fondos, básicamente fondos de liquidez. Este es un problema de liquidez. Bien lo decía nuestra directora de la Senagua, las empresas estamos obligadas o estamos reguladas para tener un pliego tarifario que sea sustentable en el tiempo, y que eso lo vamos a hacer en el futuro. Este rato no tenemos ingresos, tenemos que hacer todos nuestros gastos de operación y mantenimiento de manera responsable. Por tanto, el problema que tenemos es de cortísimo plazo. La banca privada, la banca pública, la banca internacional no tienen productos orientados hacia la liquidez de la empresa. Así es que la recomendación que les sugiero salga de este foro es que en el cortísimo plazo podamos tener. No estamos pidiendo nada gratis, no estamos pidiendo que nos regalen nada, lo único que estamos pidiendo es que nos apoyen desde el punto de vista financiero con créditos de liquidez para que las empresas podamos continuar operando responsablemente. Muchas gracias. Gracias, José. Sí, es una muy buena iniciativa
abordémosle esta temática en la segunda parte donde nos vamos a referir a acciones concretas, a propuestas para poder ir canalizándolas en conjunto. Felicito la iniciativa. Continuemos con Albert Vera de Empalme, Cantón El Palme, por favor. Albert Vera, ¿no? Continuemos entonces con Yurak Inlago de EMASA. Buenos días. Por favor. Albert. Buenos días, ¿me escuchan? Albert Vera les saluda. Sí, Albert, te escuchamos. Sí, muy buenos días con todos. Más que una inquietud, digamos, que ya las voy a dejar, digamos, sobre la mesa, sí quisiera hacer, digamos, una breve intervención, ¿no? Digamos, felicito primero la iniciativa que ha tenido, digamos, la MAPA de Ibarra. Estos espacios son importantes, ¿no? Creo que, digamos, muchos municipios, todos los municipios, o gran parte, digamos, los municipios, digamos, del Ecuador, comparten muchas problemáticas, digamos, comunes, bueno. Sistemas de abastecimiento ineficientes, tarifas, digamos, que no alcanzan a cubrir los costos, digamos, de producción, y, digamos, múltiples problemas de este tipo, ¿no? En cuanto a por ejemplo, digamos, les voy a compartir más o menos, digamos, la problemática del empalme. Hace 3 días tuvimos un grave inconveniente con un transformador, ¿no? Digamos que coge corriente de la alta y la transforma a 440 para poder, digamos, bombear la captación, ¿no? Tuvimos un inconveniente, se dañó el transformador, probablemente por una descarga eléctrica, no se habían, digamos, no estaban las protecciones para rayos, no estaban, digamos, dispuestas, ¿no? Lamentablemente. Y, digamos, se dañó el transformador. Nos ha tomado tiempo, felizmente, el día de ayer por la tarde, digamos, se lo pudo reponer, ¿no? Pero son cosas, digamos, dificultosas de conseguir. Y, digamos, el Estado debería responder, no dejar, digamos, solamente a los municipios que resuelvan, digamos, sus problemas de manera independiente, pues, ¿no? Sino, digamos, esta intervención, exigir, por ejemplo, a las empresas proveedoras que tengan, digamos, a la mano un transformador, digamos, por ejemplo, de este tipo, ¿no? O digamos, dar privilegio al agua y no a sectores, digamos, como por ejemplo minería, ¿no? Digamos, podría ser. Albert, un favor, vamos concretando la pregunta por tema de tiempo. Muy gentil. Sí, bueno, ya está bien. Concretando la pregunta, digamos, ¿cómo podemos hacer? Lo voy a plantear, digamos. ¿Cómo podemos hacer para que, digamos, los sistemas, digamos, de abastecimiento de agua, cantón por cantón, porque cada cantón tiene su particularidad, tiene, digamos, sus propias particularidades, no sean, ¿cómo decirlo?, objeto, digamos, de una verdadera, digamos, supervisión, fiscalización, ¿no? En pro o para la mejora, digamos, de cada uno de estos sistemas de abastecimiento, ¿no? Esa, digamos, sería mi inquietud que le dejo, digamos, sobre la mesa. Perfecto. Continuamos con Yurak Inlago. Ya no sé si es que ya está habilitado en el micrófono. ¿No? Perfecto. Sí, entonces, ya, sí, perfecto. muchas gracias. Bueno, antes que nada me presento, Yurak Inlago, gerente general de la empresa de agua potable del Cantón Pedro Moncayo. Agradecer por esta iniciativa a la EMAPA de Ibarra, debido a que durante este tiempo que estamos en el estado de emergencia, pues como instituciones que prestamos el servicio de agua, nos hemos visto
creería yo, bastante afectados. Desde ese sentido, mi pregunta y mi inquietud, bueno, va dirigido al ingeniero Ceballos. En este sentido, bueno, si bien nos manifestó acerca del tema de subsidio que nosotros podríamos plantear bajo un criterio de selección que exclusivamente iría dirigido, en este caso, a las personas de más bajos recursos económicos, que están categorizados en categoría doméstica. Sin embargo, nosotros particularmente acá en el Cantón Pedro Moncayo manejamos también la parte de la categoría comercial para pequeños negocios que son como en este caso el sector florícola. Desde ese sentido hay negocios familiares muy pequeños y como ustedes conocen, el sector florícola se vio bastante afectado por el tema del COVID. En ese sentido, ingeniero Ceballos, me gustaría si usted me puede ayudar o guiar también cómo podríamos ofrecerles otra alternativa o manera en ese sentido, ya que este sector también está solicitando un tipo de subsidios directamente a la empresa de agua. Están indicando que no quieren que se les cobre mientras dure esta emergencia. Entonces, me gustaría también que me ayude en ese sentido, qué criterio de selección o cómo podríamos nosotros de alguna manera ayudar a este sector también. Por otro lado, sí, es verdad, otra consulta que va dirigida también al ingeniero Ceballos es acerca de que desde el gobierno central o desde el BEDE directamente sí deberían se debería crear un fondo para un crédito de liquidez dirigido a las empresas exclusivamente de agua, debido a que, como bien ya manifestaron varios compañeros participantes de aquí del foro, que nosotros o como instituciones vivimos de la gestión, del cobro por servicio que realizamos. En ese sentido, como ya manifestaron, durante estos días ni siquiera se va a cubrir para la nómina del mes de abril, y nos vemos bastante afectados en ese sentido. Entonces, al menos la institución como empresa, nosotros contábamos desde el Banco del Estado que teníamos una consultoría que nos iban a financiar de forma no reembolsable para mejorar la gestión del servicio de agua en las entidades públicas. Sería bueno revisar el tema y que ese tipo de financiamiento que se pensaba realizar ahora se dé prioridad y puedan financiarnos con créditos de liquidez para la sostenibilidad de las instituciones. Eso nada más mi consulta, muy amable, gracias. Gracias, Jurek. Por favor, Guido, de Quito. Guido Andrade, por favor. Gracias. Gracias, Gustavo. Compañeros, buenas tardes. Qué gusto verles algunos compañeros a los tiempos. A ver, soy Guido Andrade de Agua de Quito. Básicamente, más allá de las cosas que estamos haciendo cada una de las empresas públicas de agua potable de cada cantón, tenemos que visualizar qué nos viene a futuro. Yurak realmente abordó un tema que es importante y que lo iba a abordar yo. Lo que se nos viene a continuación, y es básico, es cómo vamos a abordar algunos subsidios que ya el gobierno nacional está hablando, cómo abordaríamos las carteras vencidas que van a salir no solamente de estos 2 meses de emergencia, sino que vienen acarreándose de todo el año, y las carteras vencidas que vienen a posteriori, porque recordemos que con todos los procesos de desmantelamiento económico que tenemos a través de la caída del precio del petróleo, las pérdidas por esta cuarentena forzada para la mayor parte de industriales y obviamente con toda la cadena productiva parada, lo que va a suceder es que básicamente nosotros vamos a ser uno de los sectores que más repercusiones tengamos porque la mayoría de ustedes lo saben, vivimos de los cobros de agua potable. Entonces, en función de eso, el planteamiento que me gustaría hacer en este foro, el planteamiento que salga de este foro podría ser cuál va a ser el procedimiento, no sé si decir, o las actividades que tengamos que hacer para enfrentar lo que acabo de decir y también enfrentar una disminución
de, no sé, una disminución de liquidez y por ende también una disminución de gastos dentro de cada una de nuestras empresas. Se me ocurre algo, por ejemplo, si bien Agua de Quito es una empresa que ha sido bastante bien llevada por todas las administraciones que han pasado por ella, y el ingeniero Ton Ceballos decía que una de las implementaciones importantes en MAPS Agua de Quito fue implementarse un benchmarking para compararse con un indicador importante que es el Agua Rating, el cual cada día nos obliga a seguir disminuyendo los gastos en función de personal, de prácticas mucho más transparentes en procesos de contratación. Sin embargo, a lo que acabo de decir, nos vienen tiempos muy duros. Y los tiempos muy duros se van a repercutir en que la operación y mantenimiento se disminuya, que la inversión en proyectos nuevos disminuya, porque una de las cosas que nosotros estamos debiendo a la comunidad, solamente 30 segundos más y termino. Una de las cosas que estamos debiendo a la comunidad es justamente el tratamiento de aguas residuales. Quito es uno de los mayores contaminantes de la zona noroccidental del país. Y de hecho, sobre ese tema no hemos topado y estamos tratando de salir adelante. Y todas las empresas de agua potable hacen lo mismo. Entonces, tenemos que abordar problemas que son muy graves y sin recursos. Mi idea es que busquemos no sé si decir un acuerdo para que todas las empresas de agua potable salgamos a enfrentar la situación económica que se nos viene, en función de dos parámetros importantes: subsidios y una alta cartera vencida que se nos vendrá. Recordemos que los subsidios es un tema muy delicado, porque no solamente quien menos gasta es quien menos tiene. Recordemos que en la capital existen muchos grupos de personas que viven solas y que trabajan todo el día, y no necesariamente son de recursos económicos bajos. Entonces, los temas de subsidios va por otro nivel. Eso es. Muchas gracias, compañeros. Gracias por escuchar. Gracias, Guido. Marcelo Calvo-Piña de Riobamba, por favor. Muy buenos días con todos y con todas. Felicitarte, mi estimado Gustavo, por la iniciativa. Agradecerle a Verónica por la información, la reflexión que nos hizo. Y también agradecer por esa experiencia valiosa que nos transmiten Alexis, Marcelo y Otón. Un poco quiero partirme mi intervención tomando dos reflexiones, ¿no? Que la cuarentena no mata el virus seguirá ahí y no va a desaparecer. Creo hoy que más que nunca debemos trabajar por el agua, tal cual lo señaló Alexis, ya que es trabajar por la vida. En este tema yo sí miro con mucha preocupación. Las personas comienzan ya a ver reducidos sus ingresos y con total seguridad muchos de ellos dejarán de pagar el tema del servicio básico. Nosotros como empresa estamos muy preocupados, hemos proyectado casi una reducción de un 40% de nuestros ingresos. Eso va a generar complicaciones dentro de nuestra proyección que teníamos previsto de gastos de producción, una que otra pequeña obra. La empresa no tiene mucha disponibilidad de recursos. Entonces, sí nos genera varias preocupaciones. Y me uno a lo que acabó de señalar Guido Andrade, ¿no? Con respecto al tema de generar medidas que alivien esta situación que vamos a pasar o que estamos viviendo las empresas de agua potable y de alcantarillado acá en el país, con objeto de garantizar la sostenibilidad del servicio. De no ser así, vamos a generar un impacto negativo, incluso dentro de las medidas que se tendrá que seguir tomando con el objeto de ir lidiando con esta crisis sanitaria o este virus que ya más adelante será un tema que tenemos que vivir día a día. Parte de esas medidas de alivio, yo sí considero, de lo que se había señalado, es que pueda haber un apalancamiento financiero por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador. No hay una línea puntual para las empresas públicas, es así. Casi el 100% de sus financiamientos van a los gobiernos autónomos descentralizados. Necesitamos también el aporte de los multilaterales con respecto a esta situación, donde hagamos un manifiesto todas las empresas del país y mostremos esa necesidad y tener ese acercamiento con objeto que nos puedan considerar. Otro tema también importante y sabiendo de la experiencia y lo que hoy está manejando Otón, es saber si esos fondos de asistencia técnica de AFD se pueda generar una parte de eso, un fondo
para el diseño e implementación de planes de contingencia y así enfrentar futuras emergencias que se puedan dar en el país. Es importante también, y rescato lo que ya se comentó anteriormente, la necesidad de que nosotros, las empresas públicas de agua potable y saneamiento, seamos parte del COE nacional o formemos parte también del sistema de riesgos aquí en el país, porque no se ha considerado los temas de agua potable, ¿no? Ha habido una intervención importante del ministro del Ambiente y de Agua en el sentido de que dotemos, de que se utilice el mínimo equipo con el objeto de garantizar la distribución, pero sí es importante que nos puedan considerar, porque miren la reflexión que hacía Alexis con respecto al tema de las aguas residuales. Es un punto infeccioso tremendo que nuestro personal corre en el día a día, ¿no? Y que de una u otra manera cada empresa, dependiendo de su disponibilidad económica, de la experiencia de sus directores o ejecutivos, han ido tomando, unas más y otras menos. También es importante que a través del Ministerio del Ambiente o la Secretaría del Agua se emita una resolución donde se les pida a las autoridades locales que tomen medidas o decisiones donde prevalezca el criterio técnico. A mí sí me preocupa porque muchos ya han hablado de generar un subsidio, ampliar los subsidios o de pronto incluso dejar de cobrar. Eso sería un golpe bajo para todas las empresas y nos generaría una tremenda falta de liquidez y sobre todo correr el riesgo de que no podamos nosotros brindar el servicio que, insisto, hoy más que nunca la ciudadanía requiere para justamente puedan tomar esta práctica y las recomendaciones básicas que se han dado, que es el lavado de manos, donde se requiere evidentemente de agua potable. Promover también mensajes de solidaridad, unirnos como empresas públicas para generar un tema de concientización a la gente, a los usuarios, que hoy prevalezca la necesidad de cuidar el agua. Es verdad, muchas veces se consideran que, y lo dice la Constitución, que el agua es obligación que todos los seres humanos debemos disponer. Pero eso también deteriora, ¿no? En el sentido de que debe ser gratis, en el sentido irresponsable de poder explotar y no tener ninguna acción con respecto al tema de las fuentes o microcuencas, donde muchos tenemos captaciones para poder hacer la distribución del líquido vital. Es eso, en resumen, queridos compañeros, compañeras, que sería importante generar una unión, un manifiesto en conjunto, donde las empresas públicas estemos presentes y nos escuchen nuestra necesidad. Yo sí miro con mucha preocupación la afectación en nuestra liquidez, la afectación en nuestro líquido vital. En muchos casos he escuchado que empresas públicas van a diferir el pago de estos meses de marzo y abril. En todo caso, miren, va a afectar al flujo de efectivo que cada uno de nosotros tenemos con el objeto de cubrir nuestros gastos o continuar con la inversión que teníamos planificado. Eso es, de mi parte, mi estimado Gustavo y queridos compañeros y compañeras. Gracias, Marcelo, por tus adecuadas y oportunas reflexiones. En efecto, coincidimos una vez más en el trabajo en conjunto que tenemos que realizar. Continuemos, Daniel Granda, del Aguagrio, por favor. Sí, gracias, Gustavo. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Daniel Granda, gerente de la empresa de agua potable del Aguagrio. Bueno, más allá de la liquidez que podamos tener como empresas, nosotros en algo aún brindamos el servicio. A mí lo que me está preocupando un poco es el tema de las juntas de agua. Las juntas de agua están llegando a un nivel crítico ya en la producción o en la distribución del agua. Y en muchos casos es por el hipoclorito. Nosotros como empresas públicas, o hablo por la empresa pública a la que yo estoy dirigiendo, no tenemos el hipoclorito para brindarles a las empresas, a las juntas de agua potable. Entonces, no sé, ahí la propuesta sería, no sé con qué nivel de gobierno, o sea, si Otón nos puede ayudar para poder hacer la adquisición o que nos financien o que nos otorguen los hipocloritos que se necesita para las juntas de agua. Pero esto es de manera urgente. No podemos decir que vamos a hacer una asociación ahorita y luego ver qué va pasando. Las juntas de agua ya no tienen químicos para tratar. Nos vienen pidiendo a nosotros, pero como esto no estuvo dentro de la programación anual, no se compró lo que se necesita en este momento para las juntas de agua. Vuelvo a repetir, nosotros como empresa seguimos produciendo agua normal, todavía tenemos los recursos, todavía tenemos químicos, pero para dotar a las juntas de agua ya no contamos con los recursos. Eso nomás, porque lo demás ya sería redundar en lo que vienen diciendo los compañeros.
Gracias. Perfecto, muchas gracias. Se ha recogido todas las inquietudes que han existido. Vamos a dar un tiempo máximo, por favor, porque estamos un poco al borde de los tiempos de agenda, de 3 minutos para que en el siguiente orden nos ayuden respondiendo a las inquietudes. Por favor, Verónica. Verónica, por favor, que nos ayudes respondiendo en un tiempo máximo de 3 minutos a las inquietudes generadas por los compañeros y las compañeras. Ya, perfecto. El tema es ¿desde cuál comienzo? ¿Está en el chat? No, en base a todo lo que se ha escuchado, okay. Exactamente de manera general. Bueno, es importante nosotros como empresa de agua identificar que ustedes están determinados algunos para dar el tema, el abastecimiento urbano, pero el gobierno autónomo municipal tiene la competencia de dar la asistencia técnica como económica a las juntas. O sea, ahí eso es lo que nosotros les decíamos. O sea, yo estoy muy de acuerdo que hay que crear acciones emergentes en este tema. Una de las acciones emergentes, obviamente, es ver el tema de la banca pública. La banca pública, como dijo Marcelo, le da al gobierno autónomo descentralizado. Ver el acercamiento a la banca pública para el tema de las empresas. Otra de las cosas es, dentro de los planes de contingencia que se solicitó a nivel municipal, muchos municipios, o sea, la sistematización yo espero terminarla esta semana porque son, como les dije, 221 municipios y 3,000 prestadores comunitarios. Muchos municipios no ponen ningún tipo de riesgos. El riesgo es la liquidez, el riesgo es quedarse sin insumos, el riesgo es quedarse sin operación y mantenimiento. O sea, si ustedes hacen un plan de contingencia para la emergencia y no ponen ningún tipo de riesgo, como sector agua, como ente rector, entonces están bien. Discúlpeme, ingeniera, la consulta, pero el plan de riego nos pidieron hacerlo de un día para otro inmediatamente. Nosotros presentamos un plan como Aguas Machala, le digo, y dijeron que ese no, que tiene que ser en base al modelo presentado, solicitado por Senagua. Sí, Eso es mi inquietud, ¿verdad? Ya, ese modelo lo hice yo misma para poder sistematizar. Primero, ustedes deben saber la normativa de gestión de riesgos, el momento de ser una emergencia, y ustedes se han activado como COEs cantonales, provinciales y nacionales, tenían que tener su plan de contingencia correspondiente el día 16 de marzo. Yo lo hice y lo solicité, es verdad, con premura para identificar la necesidad básicamente de insumos, porque lo que ahorita nos aqueja es verdad tener una capacidad de desinfectar el agua, de entregar agua segura, de tener cloro residual en la red por el tema de la higiene. Pero es importante saber que si ustedes tienen su plan de contingencia y lo elaboraron y tienen el riesgo, supongo que tienen las actividades establecidas para cuál va a ser. ¿Qué es el plan de contingencia? Es colocar ahí las actividades con cuál van a enfrentar a la emergencia. Si ustedes necesitaban o se sube al COE cantonal, ustedes saben que después se sube al COE provincial y después se sube al COE nacional. Eso hay que identificar. Aparte, el plan de contingencia, si bien es cierto, pueden tener de las empresas y es muy correcto, porque yo tengo mi unidad de negocios, mi unidad de operación, mi unidad de gerencia. Pero el plan de emergencia tiene que ser un plan a nivel cantonal, porque tenemos que tomar en cuenta a los prestadores comunitarios. Y es clara, o sea, hay una resolución del COE Nacional del día de ayer que indican que los gobiernos autónomos descentralizados se enfoquen a sus competencias. Yo sí quisiera, en cambio, a ustedes preguntarles cuál es nuestra relación como empresas de agua, como parte del directorio del señor alcalde. ¿Cuál es nuestro vínculo, nuestra coordinación, que sabemos que el sistema de salud está a cargo del gobierno, el sistema de agua está a cargo del gobierno autónomo descentralizado municipal.
Entonces ahí es importante una estrategia que está totalmente clara, que es necesidad de liquidez, pero también es una estrategia de coordinación con mi gobierno autónomo descentralizado. Hay muchos gobiernos autónomos, termino la idea, hay muchos gobiernos autónomos descentralizados que están comprando pruebas COVID para entregar al Estado. Está correcto. ¿Cómo te fue? Pero ¿por qué no hacemos la coordinación con nuestros gobiernos autónomos descentralizados para que nos den un poco para el abastecimiento de insumos? Esta emergencia, como todas las emergencias, tienen que pasar a corto o a largo plazo, pero va a pasar el momento que ya todos tengamos los anticuerpos correspondientes y todo. Entonces ahí vamos a tener una gran lección. O sea, yo comparto con Marcelo, no sé cómo ahorita se puede comenzar a hablar de subsidios si no se está cobrando. ¿Cómo vamos a subsidiar lo que no se está cobrando? Es ver alternativas de cómo cogemos liquidez como empresa, cómo abastecemos de servicio de agua potable a la zona rural como gobierno autónomo descentralizado donde las competencias están claras. Identificar otra estrategia de las que siempre se ha puesto, analizar el tema de comenzar a hacer canales digitales con la banca privada para el pago de planillas. Tener claro, ustedes, como digo, es importantísima la presencia de ustedes aquí, pero tener claro cuánto gasto en mi desinfectante o mi coagulante, tener un tema claro de mensual para poder, o sea, hay muchos planes de contingencia que mandan trimestral, bueno, divido ya pero mensual, para poder hacer mi hoja de ruta de aquí a cuánto dura la emergencia, quizás una buena planificación hasta diciembre para cumplir el año fiscal. O sea, e identificar estrategias, como digo, o sea, ahorita nosotros teníamos ya contemplado el tema de hablar con el BEDE, ya se habló con el BEDE por los gobiernos autónomos descentralizados, ahora vamos a ver cuál es la capacidad para entregar a la empresa pública de agua préstamos para contingente y adquisición. Ustedes deben tener sus prioridades, obviamente, ¿no? Como empresa de agua, ¿cuáles son mis prioridades para la sostenibilidad del sistema? Es importante que ustedes como gerentes de los servicios me digan a mí, mi tarifa ni siquiera me cubre mis costos. Como gerentes debemos enfocarnos. Disculpa, Verónica, por tema de tiempo, sí, para no desfasarnos en la agenda. Vamos concretando, te pido. Ya, entonces sería el tema de banca pública para ver asignación. Segundo, en este tema de teletrabajo, pienso bastante trabajar en el tema de coordinar para hacer canales virtuales para pago de las planillas. Tercero, coordinar con sus gobiernos autónomos descentralizados. O sea, para nosotros actuar como Estado, por favor, necesitamos ver que sea una emergencia que el COE cantonal no la pueda superar. Entonces, hagamos el tema de gerencia, de gerenciar nuestras empresas, de tener nuestras actividades de mitigación enfocadas hacia eso, hacia la sostenibilidad de los sistemas. Muchas gracias, Verónica. Continuamos, por favor, con Alexis, a que nos ayude respondiendo las inquietudes que han tenido las compañeras y los compañeros. Alexis, ¿nos acompañas? Hasta que Alexis se conecte. Marcelo, por favor, hay algunas inquietudes referentes a la ponencia que realizaste, por favor. Sí, solo un comentario general. Miren, las juntas de agua potable tienen una organización nacional a través de la cual ellos están peleando por sus derechos. Y para mí sería clave, como ya lo han dicho algunos participantes, que las empresas de agua deben reactivar su asociación, porque antes tenía una asociación que se llamaba la ANEMAPA, creo algo así, para que de alguna manera para que puedan coordinar y gestionar sus posiciones de los problemas que tienen actualmente.
En el tema de las juntas de agua, el crucial, digamos, que tiene que ver con la calidad del agua es el tema del cloro. Y como ya les he indicado, la propuesta sería que puedan conectarse con las juntas de agua a través de WhatsApp para que puedan un poco intercambiar las necesidades y demandas y crear en las empresas de agua los bancos de cloro, para que puedan de alguna manera a través de estos poder hacer compras masivas, pero también hacer, digamos, un contacto muy directo con las juntas de agua. Esos son un poco mis consejos muy rápidos que podrían implementarse en favor de las juntas de agua. Gracias, Marcelo. Otón, por favor, de manera sucinta también, respondiendo a las preguntas que han generado los compañeros. Bueno, sí, gracias, Gustavo. Bueno, creo que todas las ideas que han surgido, pues, realmente es muy valioso en medio de esta situación tan crítica. Los problemas que han surgido son de preocupación. Creo que entre las problemáticas que se señalan, tema de cartera vencida, de la falta de cloro para desinfección, el problema de la liquidez, etcétera, la baja de los ingresos, el problema de los subsidios. Creo que hay que diferenciar, a ver, un plan, como ya lo mencionó Verónica, un plan de emergencia para manejar esta etapa de estos 2 meses sin ingresos, en condiciones extremas, críticas, y una etapa de mediano plazo. Yo creo que hay que recoger la lección aprendida. Miren lo que nos pasó como país. El país nos encuentra este coronavirus sin un centavo, sobreendeudado hasta el pescuezo, una problemática que viene, por cierto, desde el gobierno anterior, pero que hay que darle salida frente a Perú, Colombia, Chile, etcétera, que tienen unos recursos envidiables, miles de millones de dólares. Lo mismo nos pasa a las empresas. Nuestras empresas que han vivido al día, peor ahora en estas circunstancias. Entonces, realmente la problemática es muy seria. Yo entiendo la gravísima preocupación de todos los gerentes, autoridades de las empresas. Por mi parte, voy a transmitir a las autoridades del banco esta preocupación. En efecto, ya hay un fondo de liquidez para los GAT municipales, que creo que por ahí podrían las empresas asociarse, pegarse a los respectivos GAT. Ese ya es un fondo que está asignado, pero sería fantástico si es que hay posibilidades de, a través del gobierno, con el Banco de Desarrollo del Ecuador, encontrar una línea de liquidez de emergencia para las empresas. Respecto al programa LAIF de asistencia técnica, lastimosamente esos recursos no pueden ser asignados para temas de operativos. El programa continúa, está ya en proceso de contratación, de inicio de las contrataciones de los programas de asistencia técnica, entonces tiene un destino definido y no se puede dirigir a otros objetivos. También, bueno, ya en los aspectos puntuales que señalaba la ingeniera Inlago, respecto a qué hacer, por ejemplo, a pequeñas empresas que son comerciales, pero que son de pequeña magnitud. Obviamente ahí depende de cada entidad, de cada empresa y de cada municipio que resuelva respecto a sus políticas. Lo que sí, como principio general, no puede haber gratuidad. Yo en eso insisto, tal vez a las personas de extrema pobreza temporalmente, y luego pues sí hay que pensar ya en implementar esquemas tarifarios, esquemas de subsidio en el mediano plazo. Ahorita la emergencia es otra, yo comprendo, y las soluciones son diferentes. Gracias, Gustavo. Gracias, Otón. Alexis, no sé si es que estás conectado, por favor. Sí, claro. Muchas gracias. Yo quiero referirme también a algunas de las inquietudes que aquí se han planteado, por cierto, muy interesantes todas, ¿no? Y lo voy a hacer desde una perspectiva, diríamos, neutral, en términos de que no trabajo directamente ahora en las, diríamos, empresas de agua potable o instituciones del Estado dentro del sector hídrico, sino más bien a efectos de lo que creería que puede hacerse, ¿no? Alguien manifestó alrededor de la posibilidad de la Asociación de Empresas de Agua Potable. Yo quiero recordarles la existencia hace algunos años de la ANEMAPA. La ANEMAPA se constituyó en una asociación, en una institución muy importante en términos de lo que significaba, por ejemplo, la capacitación, intercambio de experiencias,
Y creo que esa experiencia podría retomarse y darle una orientación justamente desde la emergencia, pero con una visión ulterior de permanencia. Me parece que es enteramente posible. Esto respecto de la asociación, la propuesta hecha. Lo segundo, cuando yo me refería a la presencia del COVID en las aguas residuales, queridos, estimados amigos y compañeros, quería hacerlo desde una perspectiva de que no todo es malo, abordando en perspectiva, insisto, de que con esa presencia se están desarrollando ya estudios que permitirían no reemplazar, pero complementariamente, por ejemplo, asistir en términos de, en vez de, insisto, no reemplazarlas completamente, de las pruebas a toda la población, se puede determinar con la cantidad de virus en aguas residuales lo que podría ser la presencia comunitaria del virus en términos poblacionales, o se puede inclusive evitar brotes, porque sabemos que mucha de la gente infectada, contagiada, no presenta síntomas. Es decir, en términos positivos, ya dentro de lo que es la investigación, aquí tiene que sumarse la academia, obviamente, y pues los organismos de Estado, la Subsecretaría de Agua Potable, la Secretaría del Agua, etcétera, desde una perspectiva de que sí hay esas posibilidades. Eso, lo segundo. Quería hacer, perfecto, termino la idea anterior. No está probado y es muy poco probable que el COVID en las aguas residuales se convierta en un vector de transmisión. Esto es importante. Se cayó la señal de Alexis. Ojalá ya podamos recuperar. Hasta eso, bueno, una vez que ya han hecho la respuesta a las diferentes inquietudes, es importante pasar a la segunda parte. Creo que hay un criterio unívoco de que es importante actuar de manera colectiva, es decir, trazarnos una hoja de ruta entre empresas de agua potable, una hoja de ruta que nos permita ir superando la emergencia, pero que también no se quede en la emergencia, sino que tenga una línea de continuidad. En ese aspecto salieron ya algunas propuestas muy adecuadas referentes a cómo vemos nuestra situación como empresas y qué desafíos y qué acciones concretas planteamos. Ahí han salido propuestas como la conformación de una comisión técnica que Otón establece que deberíamos, al igual que Alexis, recuperar esta asociación de empresas de agua potable y alcantarillado que antes existía. Me estoy refiriendo a ANEMAPA. También la elaboración de un manifiesto, ¿sí? De un exhorto que nos planteaba el compañero de Cuenca respecto a las acciones de manera colectiva que vamos a realizar nosotros. Y también se plantea la necesidad de tener unas mesas técnicas que estén conformadas de manera permanente, como buscando alternativas de solución, ¿sí? A las problemáticas que estamos atravesando en los siguientes aspectos: económico, operación y mantenimiento y temas comunicacionales. No sé cómo estamos, compañeros, con esas propuestas. Sería importante, en base a esto, ir generando ya puntualizando las propuestas, ir viendo cómo podemos operativizarles a las mismas desde la conformación de la comisión o desde el retomar ANEMAPA y también las acciones puntuales.